Ya sé, querés aprender a programar, pero hay tanta información en internet que no sabes por dónde empezar. Te abruma la cantidad de cosas que hay para aprender y crees que la programación no es para vos, que incluso si lográs aprender a programar no vas a conseguir trabajo. Entiendo lo que estás pasando y por eso en este video te voy a mostrar los primeros pasos que tenés que dar si realmente querés aprender a programar, empezando de lo básico, entender qué es programar, hasta que puedas elegir tu primer lenguaje de programación según tus objetivos. Y esto es lo mismo que yo hice hace 20 años atrás cuando empecé a programar y que me permitieron crear proyectos muy interesantes, conseguir trabajos muy bien pagos que no me hubiese imaginado nunca tener, y todo esto sin ir a la universidad y sin tener los recursos que tenemos hoy en día. Y sé que todo esto te puede sonar a humo, en especial con toda la porquería que hay dando vuelta en internet, pero estoy seguro que después de este video te vas a ir con un panorama mucho más claro para que puedas dar tus primeros pasos en este mundo. Pero antes de empezar, mi nombre es Daniel y desde muy chiquito que estoy en contacto con la tecnología y la programación. A los 10 años hice mi primer página web en HTML y desde ahí en adelante me enamoré de la programación. 25 años más tarde quiero compartirte toda mi experiencia y todo lo aprendido hasta el momento. Entonces, empecemos por lo básico, entender qué es programar. Porque si no entendés de qué se trata programar, entonces tu aprendizaje va a ser más difícil. En líneas generales, programar es escribir una serie de instrucciones para que la computadora haga algo. Y esas instrucciones en conjunto con otras instrucciones dan forma a un sistema mucho más complejo. Como por ejemplo, aplicaciones para celulares, videojuegos, páginas web para negocios o profesionales, entre muchas otras cosas más. Y estas instrucciones se escriben con los famosos lenguajes de programación, que son muchísimos. Ahora, ¿esto quiere decir que te tenés que aprender todos los lenguajes de programación? No. Cada lenguaje de programación tiene un propósito y vos vas a elegir uno según el objetivo que tengas. Una vez que ya tenés en claro en líneas generales qué es programar, ahora pasemos al segundo paso, que es muy importante porque sin él va a ser tu aprendizaje mucho más difícil. Y esto es clave, porque si solo querés aprender a programar por la plata, que escuchaste que es una profesión bien paga, vas a poder trabajar desde la playa cuando vos quieras y como vos quieras, entonces vas a pasarla mal. Y no lo digo esto para desmotivarte, pero programar no es algo que puedas lograr en 3 meses como muchos vendehumos dicen en internet. Sí, podés aprender más o menos las bases de un lenguaje de programación en 3 meses y vas a poder escribir un poco de código, pero escribir código es solo una parte. El código es la herramienta que utilizamos los programadores para poder hacer nuestro trabajo. Y es ahí donde está la clave. Tenés que saber qué hace un programador, para qué programamos, para qué creamos sistemas. Y te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Básicamente los programadores resolvemos problemas con soluciones digitales. Por ejemplo, un negocio puede necesitar una página web para poder llegar a más clientes y así vender más, o una aseguradora puede necesitar un sistema para poder vender más pólizas, o una empresa de logística que puede necesitar un sistema para optimizar sus operaciones. Y es ahí donde entramos nosotros, a crear soluciones digitales para estos problemas. Y otra cosa es que necesitas aprender a pensar como un programador. Aprender a agarrar un problema grande y dividirlo en problemas cada vez más chiquitos. De entender cuál es el propósito del sistema que estás construyendo. Y déjame aclarar algo. Está perfecto si vos querés aprender a programar para ganar plata. El problema está si tu única motivación es la de ganar plata. Porque la programación, como toda profesión, tiene sus cosas difíciles. Vas a tener que lidiar con cosas que no te salen, lidiar con jefes, lidiar con clientes. Y si no te gusta la profesión, si no te gusta programar, entonces ahí es donde la vas a pasar mal. Por eso si lo estás haciendo solamente por plata, te va a ser difícil. Es clave que seas honesto con vos mismo y te preguntes, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu objetivo con la programación? ¿Querés trabajar para grandes empresas? ¿Simplemente querés crear páginas web para negocios y venderlas? Tenés que preguntarte y responderte, ¿qué querés hacer? Entonces, hasta acá vimos qué es programar, vimos la importancia de definir un objetivo y ahora vamos a pasar al tercer punto que es muy importante y que te va a ayudar a definir este objetivo que hablamos en el punto anterior. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer con la programación? Y la verdad es que las posibilidades son infinitas. El límite está en tu creatividad. Pero te voy a dar más o menos una estructura general y para eso te pido que me acompañes a mi pantalla, así te comparto un diagrama y lo vemos juntos. Podemos dividir la programación en grandes bloques y para eso yo me hice un diagrama acá en Miro y básicamente el primer bloque grande que podemos identificar es el de desarrollo web. El desarrollo web no es más que sitio web y aplicaciones que funcionan en el navegador
Y dentro de lo que es desarrollo web podemos separar en lo que es el frontend y lo que es el backend. El frontend básicamente es lo que se ve en el navegador, las páginas web que abrimos generalmente, ya sea, no sé, algo como Facebook, Instagram o páginas web comerciales, e-commerce, no sé, páginas web institucionales, pueden ser varias cosas. Y para eso, sí o sí, lo que ustedes van a necesitar es aprender HTML, CSS y JavaScript. Son indispensables para poder hacer frontend. Después hay otro tipo de tecnologías o frameworks como Angular, React, pero yo no les recomiendo eso cuando están empezando. Para mí lo más importante es que aprendan las bases, HTML que les va a dar la estructura de las páginas web, CSS que les permite darle el estilo a las páginas y JavaScript que les da la funcionalidad. Básicamente son esas tres cosas. Y luego para lo que es el backend, que como les decía, el backend es la parte que es lo que ejecuta el servidor, que es la parte que está detrás de lo que se ven en las páginas. Ahí tenemos para elegir ya sea Python, ya sea JavaScript, C# o Java. Yo particularmente les recomiendo C# porque C# después es un lenguaje que ustedes lo pueden utilizar en muchas otras cosas, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, dijimos desarrollo web y el otro bloque grande es lo que es el desarrollo de software de escritorio, que básicamente no es más que aplicaciones que instalas en la PC, como editores de texto, programas de gestión, programas de edición de video, calculadoras, no sé, cualquier cosa que se puedan imaginar que corra en una computadora de escritorio. Y para lo que son software de escritorio hay también tres lenguajes que yo les recomiendo. C#, como les decía anteriormente, es uno de los lenguajes que más se utiliza. Después tenemos Java, que se utiliza mucho en entornos corporativos. Y por último Python. De nuevo, para mí mi elección es C#. No vamos a entrar mucho en detalle y en profundidad de cada uno de los lenguajes y qué cosas o qué entornos ustedes necesitan para ejecutar. Que básicamente, para ponerlos en líneas generales, un entorno no es más que la base, por así decirlo, en donde un lenguaje de programación corre, ¿sí? Y es lo que permite que los programas funcionen. Los programas o las páginas web o cualquier cosa que ustedes desarrollen. Estoy yendo por lo básico para que ustedes puedan después investigar un poquito más. Yo les recomiendo, sin lugar a dudas, C#. Habrá otras personas que les recomendarán otros lenguajes, pero bueno, yo aprendí todo en C# y para mí es lo que más les recomiendo, digamos. Y después algo que van a tener que aprender sí o sí, por eso lo pongo acá arriba porque me parece que es fundamental y necesario, es lo que es base de datos, lo referente a base de datos. Y en base de datos básicamente es la forma que ustedes tienen para persistir y almacenar datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente cuando ustedes trabajan con programas o trabajan con páginas web, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de desarrollo, la verdad, van a necesitar almacenar o guardar datos en algún lugar. Ya sea nombres de usuarios, ya sea contraseñas, ya sea estados del sistema, lo que sea. Para eso yo les recomiendo SQL, es fundamental, es lo que más se utiliza en la industria. Existen otros motores de bases de datos. Para empezar, me parece que SQL es una de las mejores opciones. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con aplicaciones móviles. Básicamente, aplicaciones móviles son aplicaciones que funcionan en celulares o tablets. Por ejemplo, WhatsApp, Instagram, ese tracker de ejercicio que lo tienen ahí ocupando espacio y no lo han usado. Básicamente todo tipo de aplicaciones que ustedes puedan poner en sus celulares o en tablets. Y dentro de eso podemos separar, por un lado, lo que tiene que ver con programación para Android. Dentro de lo que es programación para Android podemos separar Java por un lado y Kotlin por el otro, que son básicamente lenguajes con los que ustedes van a programar de forma nativa para Android. Y la palabra nativo es muy importante porque lo que quiere decir es básicamente que ustedes van a programar en el lenguaje para lo que está preparado el sistema. Es como hablar con otra persona en otro idioma y hablar el idioma de esa persona sin tener necesidad de tener un traductor en el medio. A eso se refiere cuando uno habla de lenguajes nativos o programar de forma nativa. De igual manera, para programar de forma nativa para iOS, el lenguaje de programación que van a utilizar es Swift. Y después vamos a ir a lo que es multiplataforma, que multiplataforma básicamente es la forma de programar en un solo código
para que funcione tanto para Android como para iOS, como la palabra lo dice, algo multiplataforma. Es generalmente la forma más sencilla o más amigable de entrar al mundo de la programación de aplicaciones. Para eso tienen Dart, que va a correr bajo Flutter, que es el entorno de desarrollo que van a necesitar. Por otro lado tenemos JavaScript y va a correr bajo el entorno de React Native. Y después por otro lado tienen C#, que va a correr bajo el entorno de NetMaui, que es básicamente el entorno más nuevo que ha desarrollado Microsoft para el desarrollo multiplataforma de aplicaciones. Bien, si nos vamos al mundo de los videojuegos, básicamente es eso, no hay mucha más ciencia. Básicamente para que puedan programar tanto desde juegos simples hasta grandes obras. Por supuesto que eso va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan, de las ganas que tengan, del presupuesto que tengan y demás. Pero ahí podemos dividir en tres grandes opciones. Por un lado, lo que es utilizando C#, y van a utilizar el motor gráfico de Unity o de Godot, ¿sí? Esos son, ustedes cuando van a programar videojuegos, tienen que elegir un motor gráfico en el cual quieren que ese videojuego corra, ¿sí? Y tenemos tres grandes opciones que son Unity, Godot y Unreal Engine. Para utilizar Unity o Godot tienen C# como lenguaje de programación. Si quieren utilizar el motor gráfico Godot, que es un motor gráfico que está tomando bastante popularidad en el mundo del desarrollo, pueden de nuevo utilizar o Godot o pueden utilizar GDScript, que acá lo he escrito mal. Y por el contrario, si quieren utilizar Unreal Engine, van a utilizar C++ como el lenguaje de programación. Si ahora nos vamos hacia lo que tiene que ver con la ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning, que básicamente es eso. Lo que tiene que ver con ciencias de datos es poder obtener información útil a partir de grandes cantidades de datos. Y después lo que es machine learning o inteligencia artificial se puede utilizar en predicciones, en chatbots como ChatGPT, Gemini o sistemas de recomendación, entre otras cosas. Generalmente se utiliza Python. Todo lo que tenga que ver con machine learning e inteligencia artificial. Python es el lenguaje dominante en esta área. Y después tenemos R, que R se utiliza mucho en ciencias de datos. Yo tengo colegas que analizan mucha información y para eso utilizan R. Yo particularmente no tengo experiencia en este lenguaje, pero sí he visto a colegas utilizarlo mucho para todo lo que es analítica de datos y Big Data. Así que esos serían básicamente los grandes bloques. Y después tenemos otro bloque por acá que es lo que es automatización y scripting, que básicamente es automatizar tareas repetitivas como mover archivos, enviar emails, actualizar reportes, muchas tareas que son repetitivas en el día a día. Y para eso pueden utilizar Python. Es muy común utilizar Python para generar este tipo de scripts. Si estás en un entorno de Unix o de Linux vas a utilizar Bash. Y si estás en un entorno de Windows vas a usar PowerShell. Bien, esto quiere decir que tenés que usar sí o sí uno o el otro. Tenés que elegir uno sí o sí para hacer este tipo de cosas. No, como siempre, todo va a depender de lo que más cómodo te quede y de lo que vos necesites para tu tarea diaria, ¿sí? Puedes utilizar tranquilamente los tres en conjunto o te podés ir por uno solo. Y hasta acá los grandes bloques que considero fundamentales para aprender a programar. De nuevo, si estás muy en cero, yo te voy a recomendar que empieces por el desarrollo web, ¿sí? El desarrollo web, como ustedes pueden ver acá, es algo bastante complejo. Van a aprender lo que es frontend, lo que es el backend. Ya pueden elegir cualquiera de estas dos grandes ramas, tanto frontend como backend. Y después tienen una opción dentro del desarrollo web que me olvidé de mencionar, que es el full stack. El full stack me parece que se está nuevamente volviendo a solicitar mucho. Está bastante bastardeado este puesto de full stack porque muchos dicen de que es una forma de las empresas de decir, che, necesitamos a una persona que nos apague todos los incendios y que sepa hacer de todo. Yo creo que como programador está bueno que uno sepa de hacer todo, porque básicamente, de nuevo, estamos acá para solucionar problemas. Pero el full stack en líneas generales lo que hace es un conjunto entre frontend y backend. Es decir, que un full stack no solo va a saber de estos de HTML, CSS y JavaScript, sino que también va a dominar alguno de estos lenguajes de programación del backend. Ya sea Python, ya sea C#, ya sea Java. Pero
En líneas generales, ustedes van a elegir un solo lenguaje de programación para empezar. Y les recomiendo que sea uno solo. Aprendan C#, domínenlo bien y después se pasan a aprender otro lenguaje de programación si es que tienen la necesidad de hacerlo. Pero no se vuelvan locos de necesito aprender Python, necesito aprender C#, necesito aprender JavaScript, Java, CSS y todo, porque se van a volver locos. La curva de aprendizaje va a ser muy larga, muy grande y no van a terminar de aprender y de internalizar los conocimientos que son necesarios para salir a trabajar o para desarrollar proyectos personales. Y ahora, para ir resumiendo todo, en primer lugar vimos qué es programar, de qué se trata. En segundo lugar vimos cuáles son las posibilidades que te da la programación, qué cosas puedes hacer con la programación. En tercer lugar vimos la importancia de definir tus objetivos y qué querés hacer con la programación, para qué querés aprender. También vimos qué lenguajes de programación son los más utilizados según lo que vos necesitas hacer. Y ahora vamos a ver los pasos concretos para que empieces a programar. Lo primero es que me sigas para que no te pierdas contenido. Después de eso, vas a elegir un lenguaje de programación y si realmente estás en cero y no sabes por dónde empezar, yo te recomiendo que empieces con el desarrollo web. Básicamente porque el desarrollo web te permite aprender un conjunto de tecnologías que te van a ser muy útiles, tanto si querés trabajar en empresas profesionales o si querés ser un profesional independiente. Una vez que elegiste el lenguaje de programación, entonces ahora vas a elegir un tutorial o un curso sobre ese lenguaje de programación para que aprendas lo básico. Y acá no hace falta que inviertas nada, no hace falta que pagues un curso, que pagues una mentoría. Con toda la información gratuita que hay en internet, te va a alcanzar. Y acá te voy a dar un consejo súper importante. Y créeme, es muy importante. Esta es la diferencia entre que tardes mucho en aprender y conseguir un trabajo o que agilices todo este proceso de aprendizaje. De nuevo, esta es la clave y lo repito porque es muy importante que lo hagas. Y se trata simplemente de que tenés que practicar cada cosa que aprendes. No te hace falta hacer 1000 cursos, sino que por el contrario tenés que practicar 1000 veces lo que aprendiste. Es distinto el enfoque. Lo que te recomiendo es que crees proyectos reales donde puedas poner en práctica lo que vas aprendiendo, que vayas desafiando los conocimientos que no tenés, de manera tal que cuando estés trabado y no sepas cómo avanzar en algo, buscas información precisa que te enseñe cómo hacer eso que no sabes hacer. Busca proyectos reales, pregúntale a algún amigo, pregúntale a algún familiar si necesita algún sistema. Fíjate vos si tenés algún problema que puedas solucionar con alguna aplicación, con algún programa que crees. Algo real donde vos puedas poner en práctica lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo. Y de nuevo, cuando te trabas, buscas información sobre eso en particular que no sabes hacer. Y acá viene mi segunda recomendación. No copies y pegues directamente el código que encontraste en internet o que le preguntaste a ChatGPT sin pensar y sin analizar de qué se trata y qué está haciendo. Porque de esta forma no vas a aprender nunca, solamente vas a aprender a copiar y pegar, pero no vas a aprender a solucionar problemas reales. Y de nuevo, eso es lo que hacemos los programadores, solucionar problemas reales. Y si te siguen quedando dudas, pregúntame en los comentarios y con gusto te ayudo.